Ok, entonces, hola a todos, buenas tardes para nosotros, buenas noches tal vez allá en Argentina y en otros lugares, no sé de dónde están. Disculpen ya de antemano cualquier gaffe que cometa, no es este mi fuerte, pero estoy tratando de cumplir para que los que debieran estar no me jalen la oreja después por haber hecho alguna metida de pata. Así que bueno, mi nombre es Cecilia, para los que no me conocen, y le doy la palabra a Mariano, que es el encargado de llevar adelante todo esto, ¿ok? Bueno, muchas gracias Cecilia. Cecilia es la compañera de Néstor. Néstor, que siempre es el anfitrión, está en Washington en una asamblea de Amnistía Internacional. Así que muchas gracias Cecilia, que siempre está trabajando tras bambalinas, grabando todo. Hoy está haciendo un poco de todo, así que muchísimas gracias por eso. Bueno. Hay gente desde Canadá hasta la Patagonia, de muchos lugares. Muchas gracias por estar. Hoy, la verdad que lo que venimos haciendo desde hace un par de años es repartiendo bastante en todo el continente, hablando de cuestiones políticas en este primer segmento y culturales en el segundo que conduce Adriana Brief, pero recorriendo el continente y diversificando entre los países. Hoy vamos a hablar de Argentina porque se cumplen 50 años del golpe genocida, de la dictadura genocida en Argentina. Como bien decía Adriana, un golpe militar, cívico, eclesiástico, financiero, periodístico, empresarial, muchas cosas, que tiene mucho que ver también con, por supuesto, con Estados Unidos, con la eh, doctrina de la seguridad nacional, con la implementación del neoliberalismo en Argentina y en la región. Quizás en términos cínicos era necesario, entre comillas, necesario, algo así, porque el nuestro era un pueblo en ese momento muy politizado, muy movilizado, muy consciente, con mucha conciencia de clase, con mucha disputa, con mucha discusión política, y bueno. eh, no vamos a abordar mucho o a abundar en lo que fue el golpe, porque aquí somos todos compañeros y compañeras que más o menos sabemos. Entonces voy a pasar directamente a presentar a la primera invitada, que la verdad es un lujo para nosotros, es un honor tenerla, a Elena Galinari Abinet. Ella es una nieta recuperada, es la primera nieta recuperada de las que nació en cautiverio. No es la primera nieta recuperada, es la número 37, pero sí la primera que nació en cautiverio. En cautiverio. Ella es hija de, de María Leonor Abinet y de Miguel Ángel Galinari. Los dos militaban en la organización Montoneros y fueron desaparecidos en el 76. Ella, digamos, fue identificada por el equipo argentino de antropología forense en el año 2009. Él, Miguel Ángel, sigue desaparecido y Elena nació en cautiverio el 5 de noviembre del 76. Fue restituida a su familia biológica legítima el 21 de abril del 87, gracias a abuelas, gracias a su abuela además, Leonor, y en el 2013 se hizo un juicio a los apropiadores. Eh, Son dos palabras nada más para presentarla. Y además voy a decir algo que a ella sé que le gusta que se diga, pero que es la pura verdad. Después busquen las fotos, pero es idéntica a su mamá, a María Leonor, así que, como dice ella, es un pedacito de sus padres. Elena, gracias por estar, bienvenida. Este es un fogón de amigos. Te pido que inicies contando un poco lo que quieras contar de vos y después va a ser dinámico y la gente que está presente te va a ir preguntando. Bueno, gracias Mariano. ¿Se escucha bien, no? Sí. Perfecto. Claro. Bueno, buenas tardes, buenas noches a la audiencia. Un placer para mí estar acá y les agradezco muchísimo la invitación.
Me parece que es muy importante en estas épocas juntarnos y aunarnos, por lo menos, bueno, en el mundo entero, ¿no? Las cosas que están pasando. No me quiero explayar mucho porque me dijo Mariano 5 minutos, así después abrimos algunas preguntas, me gusta el ida y vuelta. Bueno, como dijo Mariano, mis padres eran militantes, mi papá venía de la JTP, mi mamá de FAR, los dos estaban sindicalizados, mi papá trabajaba en una metalúrgica y era delegado en esa metalúrgica en zona norte, provincia de Buenos Aires. Mi mamá era docente. Mi madre tenía 2 hijas, tengo 2 medias hermanas más grandes que yo, eh, y en el 76 lo secuestran primero a mi papá, en julio del 76, y después secuestran a mi madre, en septiembre del 76. Ella estaba con un embarazo avanzado de 7 meses. em, Cuando la encuentran a mi madre, estaba junto a mis hermanas. Mis hermanas tienen la suerte de que las dejaran en casa donde fue secuestrada mi mamá, y después ellas pudieron reencontrarse con la familia. Y en ese momento, bueno, una semana, unos días antes también habían detenido a mi abuela, Leonora Alonso, ella también militaba, toda la familia de mi madre militaba, sin mi abuela y todos sus hijos, que tenía 6 hijos. Em, a mi abuela, después de haberla torturado bastante, la liberan, no hacía mi mamá. Y ella tenía, como dije, un embarazo de 7 meses y esperaba el parto para fines de octubre, principios de noviembre. Yo estoy anotada como el 5 de noviembre, así que bueno, bastante cercano al relato, ¿no? En esa época todavía no existían las ecografías, era algo más rudimentario. Y mucho más en su condición que, digamos, los controles médicos los hacía con algunos médicos muy conocidos y siempre eh, ya estaba en clandestinidad, entonces se le complicaba mucho moverse con el embarazo. Mi papá ya había sido secuestrado y encima con 2 niñas, una de 9 y otra de 7 años. Eso fue un momento, saludos, bastante complejo. Mi mamá la detienen en septiembre del 76. Yo nazco en noviembre del 76 y me apropia un policía de la provincia de Buenos Aires, el cual me anota como hija biológica. Eh, y bueno, a partir de ahí yo vivo con mis apropiadores, el policía de la provincia de Buenos Aires, de apellido Madrid, y su esposa. En el año 86, Abuelas me identifica, y en el año 87, eh, bueno, se hizo la restitución a mi familia biológica, con todos los cuidados que eso llevaba, porque era la primera vez, como contó Mariano, que restituían a una niña que había nacido en el cautiverio de su madre. Digamos, yo nací en un centro clandestino de detención, el cual al día de hoy todavía es algo que no pudimos saber, no pudimos tener luz sobre eso. Y en el año 87 vuelvo a vivir con mi familia biológica, eso fue en abril. Bueno, y ahí empieza todo un proceso, ¿no? Un proceso de reconocimiento con mi familia, de conocer la historia, de saber quiénes eran mis padres, de que tenía 2 hermanas. A mí lo que me ayudó en este volver a mi vida, digamos, fue que mis apropiadores me habían dicho que no era hija biológica. Entonces yo ese dato ya lo tenía. Y para mí, digamos, es importante porque a mí me ayudó mucho a nivel psicológico para después, digamos, si bien la verdad era mucho más cruda que la que ellos me habían contado, porque me habían dicho que me habían encontrado abandonada en un terreno baldío por el cual pasábamos como si hubiesen sido mis salvadores. Bueno, cuando yo conozco a mi familia y empiezo a conocer la verdadera historia del país, cambia todo. Yo vivía con un policía de la provincia de Buenos Aires, iba a una escuela católica, iba a un club de policías, no me quedaba dormida en la casa de ningún compañerito o compañerita, es decir, mi vida social era muy, muy acotada. Digamos, ellos me tenían como muy controlada, más allá de que dentro del barrio yo me podía mover, pero era como muy, muy acotada. Entonces, bueno, me voy a vivir con mi familia y ahí empezó un proceso de reconocimiento y también, no solo con mi familia, sino identitario, ¿no? Yo no me llamaba Elena. Mis padres habían decidido ponerme Elena como mi abuela
paterna o Silvano como mi abuelo paterno. Y cuando me lo cuentan, yo decido cambiarme el nombre y ponerme Elena. Si me quieren cortar en el medio, me avisan, ¿eh? Porque yo acá lo ponen sin una manito y vamos. No, no, Así que bueno, vos completá y después le voy dando la palabra a la bien, gente. bárbaro, buenísimo. Entonces, bueno, yo me vengo a vivir con mi familia y ahí empezamos todo un proceso que ellos también tenían que aprender, porque yo me había criado con un policía en la provincia de Buenos Aires, había mucho temor también dentro de la institución porque era la primera vez que eso sucedía. Pero bueno, todo fue bastante bien y me ayudó mucho el cariño de mi familia, que estuvo muy contenedora y muy amorosa, ¿no? Y bueno, el equipo de psicólogos de abuelas siempre estuvo. Así que bueno, eso fue un proceso eh, por ahí un poco difícil, pero que la familia acompañó un montón. Y bueno, al pasar de los años, yo pude ir recuperando algunas cosas, como mi DNI, que lo tuve recién a los 18, con lo cual no podía salir del país y había toda una serie de complicaciones. Y en la escuela me anotaban porque mi abuela había sido docente, entonces todo de onda. Y en los 80 todavía algunos que se jugaban, ¿no? Un poco a anotar A mí, el primario lo terminé con mi nombre biológico y yo no tenía ni DNI siquiera. Es decir, el secundario se complicó un poco, pero bueno, todo eso fue pasando, estas cuestiones administrativas que parecen una tontera, pero la verdad que en la vida cotidiana de la ciudadanía se complejiza. Y esto sumado a cuestiones que, bueno, en los 80 también tuvimos el levantamiento cara pintada, mi familia vive al lado de Campo de Mayo, fue la verdad que un momento complejo, veo un señor que me levanta la mano, y para la familia, pero bueno, y este derrotero, bueno, también en el medio causas penales, civiles. La penal la perdimos, la civil fue la que después me dio mi apellido y mi nombre y apellido finalmente. Y cuando pudimos, yo no sé si darle la palabra al señor o crees que termine, Mariano, perdón. Tengo a Máximo Terminá y que... después le doy la palabra a Máximo que está en México, Ah, pero bien, perfecto. termina Cua- vos. Cuando em, cayeron las leyes de punto final de obediencia de vida, yo me pude presentar, el juez me dio lugar. Y bueno, pudimos revertir esa causa en la cual habían sido prescriptos mis apropiadores y finalmente ese juicio, que si no me equivoco fue en 2012, Ujú. que fue un juicio muy abreviado de 3 días, bueno, pudimos darle la máxima condena, que era con el Código Penal antiguo, viejo, y fueron 10 años para mi apropiadora y 7 para la médica que firmó la partida falsa. Em, Eso más o menos, haciéndolo muy acotado, ¿no? Y bueno, y después en el medio de esto, en el 2008, como contó Mariano, que tuvimos la suerte de poder recuperar los restos de mi madre, gracias al IAF, al equipo de antropología forense, y bueno, eso fue, eh, yo siento que fue uno de los mejores logros que he tenido en esta vida, que ya este año cumplo 50, así que tan corta no es, pero bueno, fue algo muy importante. Creo que con eso, si no, después cuando salgan las preguntas y eso, vamos, para no extenderme yo en la palabra. Gracias. Dale, dale. Gracias a vos, Elena, por el testimonio, por contarnos. Hay gente de otros países, a los argentinos por ahí lo conocemos más, pero le cuento a la gente de otros países, a los compañeros y compañeras, que en Argentina hubo 500 niños apropiados, robados, de los cuales 140 ya fueron recuperados, ya son personas grandes como Elena, ya fueron recuperados por abuelas de Plaza de Mayo, que entre otras cosas están postuladas para el Premio Nobel de la Paz. Realmente sería interesante. Bueno, Máximo y después Bruno desde Brasil. Máximo Cañeluti desde México. Adelante. Gracias. Quería preguntarte, Elena, tuve un poquito de problemas de audio al inicio. ¿Vos sabés en qué centro clandestino naciste? No, eso no lo hemos podido averiguar al día de hoy, porque yo nací en el 76. En el 76 todavía los militares no habían instalado las maternidades clandestinas, que eso fue a partir del 77, donde está, por lo menos está más, hay un registro más claro. Y la verdad que todo lo que investigué no pude dar con nadie que haya visto a mi mamá en ningún centro clandestino.
Y después también algunas pistas que intentamos se van perdiendo porque como ellos también tenían zonas liberadas, como que hay cosas que no coinciden, ¿no? Em, Mis padres eran, mi mamá y mi papá eran delegados, eran sindicalistas, entonces había, esos iban en general iban a Campo de Mayo. Perdón, los del PRT iban a Campo de Mayo. Y yo aparezco en provincia de Buenos Aires, entonces hay toda una línea ahí rarísima que no pudimos destrabar por dónde fue, ¿no? Entonces, mi familia de vivir en Buenos Aires, zona norte, yo aparezco en La Plata. Sí, ahí hubo alguna conexión al cual todavía no pudimos llegar y cuando yo hice el juicio a mis apropiadores, eh, le pregunté, no, le dije que bueno, que estaría bueno que tengan un dejo de humanidad y que me digan de dónde me sacaron, digamos, de dónde estaba mi mamá o quién me entregó. Bueno, obviamente que sí, ¿no? Ellos siempre, digamos, hasta el último momento seguían sosteniendo que eran mis padres biológicos, una cosa demencia total, pero bueno, un ADN que tengo del 99,9% que da con mi familia, inclusiva, ¿no? Como, digamos. Y si no, te dan un dato de alguien que ya falleció, entonces no podés indagar. Hay ahí una conexión que no pudimos establecer. Yo trabajé mucho con el EAF, que es el que arma las distintas, a través de caídas, ¿no? De caídas de compañeros, va armando y por quiénes eran sus compañeros donde habían militado, van armando un árbol. Bueno, eso este, llegamos hasta un lugar. Y yo consideré en un momento que al encontrar a mi mamá y donde había sido encontrada íbamos a poder hacer al revés, a partir de ella y donde fue encontrada, que fueron en realidad en el 77 sacaron un montón de compañeros y compañeras de distintos centros clandestinos y los ajusticiaron en Ciudadela. Y ahí los dejaron. Eso fue el 2 de febrero del 77. Bueno, mi mamá estaba entre ese grupo, pero todavía no se pudo tampoco saber de dónde los sacaron. Entonces, porque eran de como de distintos lugares de militancia, ¿no? Pues ya el EAF los tiene identificados y los entregaron a las familias en el año, espera, 2008 fue identificada, pero nos entregaron en el 2012, en Ujú. 2012. Sí. Bueno, ahora le voy a dar a Bruno y después a Carlos, pero quería aclarar una cosa. El testimonio de Elena, Elena y los otros 139 compañeros y compañeras recuperados son la prueba más fehaciente de que aquí hubo un genocidio, ¿no? Porque los genocidios, todos los genocidios a lo largo de la historia, han tenido una característica. No se trata solamente de matar a mucha gente, sino de borrar la existencia de un grupo humano, borrar la memoria y sobre todo ensañarse y borrar la descendencia de ese grupo humano. Los turcos le abrían la panza a puñal limpio a las embarazadas armenias para que no nacieran los niños y las niñas. Los nazis lo hacían con los judíos. eh, Hay que visitar la barraca, que no se puede visitar por suerte, Mm, de Mengele, y las ah, cosas que hacía con la descendencia. En el genocidio de Bosnia, los croatas usaban la violación sistemática de mujeres para, que es más o menos lo mismo, engendrar el enemigo en el otro bando, digamos, embarazar a las mujeres bosnias de croatas, de padres croatas, y así ha sido siempre en todos los genocidios. Por eso la recuperación y el trabajo que hacen abuelas es tan importante, ¿no? Porque Elena y los otros niños recuperados son el testimonio eh, de que el genocidio finalmente no fue exitoso. Y una cosa más, ¿por qué no mataron embarazadas los militares? Hay una discusión, incluso dentro de la iglesia, de que pueden haber sido algunos obispos cómplices de la dictadura, la jerarquía eclesiástica, que le recomendó a los comandantes no matar embarazadas porque eso hubiera sido aborto. Entonces es mejor que las dejaran parir, robarle los niños y después sí matarlas. Eso era
para ellos aceptable. Fíjense qué grado de perversión. Bueno, adelante Bruno. Buenas noches. Tengo dos preguntas, son casi dos en una, ¿no? Primero, si vos tenés participación política en hijos, en el movimiento de hijos o nietos de desaparecidos. Y segundo, una percepción tuya, más que nada. ¿Me oís, Mariana? Sí. Sí, Ok. Y segundo, una pregunta fea, pero teniendo por delante el revisionismo histórico por derecha que están haciendo desde hace unos años, y hasta Mugre llegó al poder, ¿qué tipo de reflexión tiene o vos o tu colectivo a partir de ese rediscurso? Son dos preguntas en una, muchas gracias. sí. No, gracias a vos. Mira, yo participé en Hijos hace mucho, mucho tiempo en Buenos Aires y después, como justo estaba en un momento de estudio y demás, consideraba que no podía estudiar y militar al mismo tiempo, entonces me corrí ahí, pero siempre, digamos, yo soy una militante de derechos humanos, siempre estoy. Entonces, es como, si bien no estoy orgánicamente en una agrupación, ahora actualmente, siempre participé en alguna cuestión y bueno, todo el tiempo participo. Y sobre todo difundiendo el testimonio, que es también la difusión de la búsqueda de las abuelas, ¿no? Porque todavía nos falta un montón de nietos y nietas por encontrar y me parece que, bueno, esto del testimonio siempre llega mucho más que si lo leemos en un libro, ¿no? Es como más importante. Después, con respecto a lo otro, justo hoy hablábamos con Mariano y yo le decía que, bueno, que es muy difícil que yo te diga algo claro porque sinceramente no puedo entender a mi país no lo puedo entender, entonces se me complica un poco, cualquier reflexión creo que es poca y corta, ¿no? Como, pero me parece que hoy en día está en disputa el tema de la memoria, que es un lugar y un campo de tensión, que es donde más tenemos que poner el foco y trabajar, que es súper difícil justamente porque de todos lados, ¿no? Nos están eh, perdón por la palabra, pero no me sale otra, bombardeando con negacionismo. Digamos, acá estamos asistiendo a un negacionismo que creíamos que eso ya estaba saldado y realmente no estaba saldado, no está saldado. Entonces siempre es poco. Em, al principio de este gobierno fue primero un poco de cuidado porque pasaron algunas cosas y después como que estás en un momento de resistencia. Es como que volvés al origen, como que te guardás un poco para resistir esto porque es como que pareciera que las condiciones no están dadas y tenés que ir desde lo más pequeño, ¿no? Como, bueno, voy a una escuela y aunque sea de los 50 un pibe que piense distinto, ya te vas contento con esa situación. Entonces, estamos viviendo un momento muy difícil. Parece que el tema de los medios de comunicación eh, se están dando por todos lados y esta cuestión de la posverdad, ¿no? Que al final la mentira se instala como una verdad y andá a sacarlo de ahí, digamos, yo escucho cada cosa que, la otra vez, perdón, ¿no? Entre paréntesis, fue un cumpleaños y casi más me voy porque me puse a discutir con una señora que había estudiado en la universidad viste, cuando decís, pero señora, esto que está usted diciendo es mentira. No, porque, y te sacan el repetir sin pensar. Entonces, ¿cómo haces con eso? Realmente es muy complejo, muy difícil, porque llega un momento que no tenés mucho más, ¿viste? Gente como que no, lo único que le entra es lo anti. No sé cuál es realmente, es como decís, Sí. bueno, tus hijos no van a tener una universidad, vos estudiaste en una universidad pública, ahora no va a haber, así que, ¿por ¿qué apoyas esto? Es rarísimo lo que pasa. Yo no lo entiendo, así que me parece que cualquier situación nos queda pequeña y después me parece que también tenemos que ver esta cuestión que pasó después de la pandemia, ¿no? Que todos nos quedamos para adentro. Yo creo que ahí la derecha nos ganó la calle porque salieron a quemar 5 barbijos, nosotros nos quedamos adentro haciendo caso y está muy bien, pero al final 5 cacerolos hicieron un piquete y el presidente no salió a dar una conferencia, es decir, 5 personas, ¿no? Como bueno, a veces me parece que hay ciertos lugares que si bien están muy bien, de ciertos cuidados, después me Ujú. parece que son muy difíciles de salir de ahí, ¿no? Como yo creo que sí que hay un lugar que la derecha nos ganó
y ahora estamos en esta situación que no sabemos para dónde salir porque la derecha nos ganó la calle, el discurso, nuestras propias palabras, nos están robando las palabras y los ponen para el otro lado, es como, viste, es el reverso Sí. de un Y no, dibujo. y no creer nunca que en este caso la memoria se consigue o hay algo que se puede saldar. La memoria es una construcción diaria. Le quería, Elena, si me Sí, permitís, darle la palabra a Carlos y después a Mónica que quieren sí, preguntarte. Primero sí. Carlos desde Estados Unidos y después Mónica desde Córdoba. Carlos, adelante. Sí, gracias, Mariano. Elena, primero que nada te quiero agradecer que vengas a este grupo y nos des Mm, esta presentación y te quiero felicitar por el coraje, la integridad de tuya y de gente como vos que ha pasado por lo que ha pasado. Con respecto al negacionismo, no nos deberíamos sorprender. En los Estados Unidos hay mucha mm, gente racista que sigue negando la esclavitud. ¿En qué sentido? No dicen que no existió la esclavitud, lo que dicen es que los esclavos eran felices en mm, su esclavitud, que era como una familia, que eran más felices antes que ahora, por ejemplo. Y sabemos que los neonazis en todo el mundo siguen negando el holocausto, que no, mm, que es una creación judía, que qué sé yo, que lo otro. Así que no es de sorprender. Lo único que no pueden triunfar porque es mentira. Y la mm, mentira es mentira siempre. Así que en la Argentina está pasando un periodo terrible, pero va a pasar y la verdad va a seguir siendo la verdad. Yo te quería hacer una pregunta. Te pido disculpas, yo no pude ingresar a horario, ingresé un poco tarde, así que si esto ya lo dijiste, olvídate, no hace falta que lo mm, comentes. Mis preguntas son, ¿qué edad tenías vos cuando te enteraste de la verdad? mm, Y segundo, y esto lo dejo a tu criterio, si no te sentís cómoda para contestarlo, no lo contestes, pero por curiosidad un poquito, ¿qué pasó con tu relación con la familia esta del policía o que te adoptó, digamos? Eh, ¿Te has podido seguir comunicando con ellos? Porque es evidentemente una situación espantosa. ¿Qué pasó con esa relación? Bien, Carlos, no dije qué edad tenía, así que bueno, gracias por apuntarme eso. Yo tenía 10 años, iba a quinto grado cuando me enteré de mi verdadera historia. Volví a vivir con mi familia biológica. Bueno, y tuve todo este proceso de adaptación y que llevó un tiempito, pero como contaba, es que mi familia la verdad que siempre me acobijó con mucho cariño y amor y siempre respetando mucho de dónde venía, como respetando mucho a mi familia apropiadora, como un lugar de este amor incondicional. La verdad que debo agradecer eso, sí, yo creo que soy la mujer que soy hoy, gracias a mi familia me dio mucho cariño y afecto y a pesar de haber pasado un terrorismo de Estado, y siempre estamos todos rotos, ¿no? Todas rotas, pero es muy unida, entonces eso ayuda mucho y nos queremos un montón. Em, Eso por un lado. Y después con respecto a lo otro, está bueno lo que me decís para aclarar acá dos cosas que es importante. Dentro del mundo del mundo de las apropiaciones, todos los nietos y nietas somos distintos. Algunos fueron adoptados de buena fe por familia que estaba de buena fe por las familias, ¿no? Porque el movimiento cristiano de adopción ya sabemos que fue parte de la dictadura, entonces fue cómplice de la dictadura. No pueden decir que no sabían de dónde salían esos niños y niñas que entregaban a familias bien o para ellos bien. Entonces hay algunos y algunas que tienen adopción legal, ¿sí? Hay otros que fueron apropiados como yo, que fui inscripta como hija propia. Entonces esas son dos diferencias. Una cosa son adopciones, porque hay gente que realmente muy de buena fe y durante la democracia se acercó a abuelas diciendo, che, yo adopté dos niñas.
por ahí son hijas desaparecidos, que son el caso de Tatiana y la hermana, y de Mara, por ejemplo. Em, y otros casos como el mío, que yo fui apropiada por un policía de la provincia de Buenos Aires, que era parte del circuito represivo, ¿sí? Entonces, en, cuando me restituyen a mí, en esa época las restituciones, que eran todas distintas, te sacaban de donde estabas y te llevaban, en mi caso, directamente a mi familia biológica. Hay otros casos que los llevan a una familia sustituta un tiempo. Bueno, es decir, se encontraba la justicia con pibes que fueron robados, cosa que nunca había pasado, entonces ni siquiera teníamos dónde meternos en el código penal, porque había Claro. cómo hacer con esto. O sea, por eso era bastante complicado la parte jurídica. Em, entonces, a mí me restituyen, voy directamente a vivir con mi familia biológica, con una hermana de mi papá, que es una tía paterna. En ese lapso, la justicia me obligaba a mí y a mi familia a hacer visitas al Poder Judicial para que vea que yo estuviese bien y demás, y me preguntaban si yo quería ver a mis Claro, apropiadores. Me claro, preguntaban, pero no los veía. Entonces, al principio de las visitas yo decía que sí, que los quería ver, porque no entendía muy bien, ¿viste? Yo en un tiempo estuve pensando que estaba soñando, porque, es decir, gente desaparecida, es decir, claro. me encuentran, pero mis padres no están, tengo dos hermanas, como, ¿viste? Si bien para mí los vi a mi familia y me reconocí al toque, es decir, es algo re loco eso, ¿viste? Como lo que es la raíz, la sangre, ¿no? Como digo, esta gente la conozco y no la había visto nunca en mi vida, si no las había visto. Eh, pero bueno, al principio me preguntaban, hasta que en un momento, claro, cuando yo ya incorporé a mi familia, dije que no los quería ver más, no los quería ver, es decir, no tenía interés. Yo nunca me volví a ver siendo mediada por la justicia. Sí nos pasó que como ellos insistieron mucho en que no los metan en preso y pusieron un bufé de abogados enorme, tenían acceso a la causa y sabían que íbamos y fueron. Y estuvo medio heavy eso, ¿viste? Porque mi familia no lo conocía a nadie. Entonces, estuvo feo porque tuvimos que salir de La Plata custodiados, bueno, un quilombo, encima había ido mi abuela. Justo ese día fuimos todos, mis primos con los que vivía, mis tíos con los que vivía, mi abuela. Y yo me veo que me asusté porque, bueno, una vez que yo me incorporé a mi familia, ya me daba temor, ¿viste? Como que tenía temor y aparte ellos nos llamaban por teléfono, es como que y había sido lo del levantamiento cara pintada. Bueno, fue un momento medio complejo. A mí en ese momento pensé que le podía pasar algo a mi familia. De golpe estábamos todos, yo no tenía documentación, yo llegaba a pasar algo, nos teníamos que ir, porque ya otra vez, en los 87 por ahí fue medio complejo. Yo empecé a hacer un trabajo propio, me cambié el nombre, empecé a conocer la historia, empecé a saber un montón de cosas y digo, yo no puedo, digamos, yo me presenté después para levantar mi causa, que el Poder Judicial había prescripto a mis apropiadores, como que ellos, el delito, para la justicia habían pasado más de 10 años de cometido el delito, y no que lo habían cometido todo el tiempo, porque a mí me escribían en la escuela, salí del país, como que para ellos ya está, no, fue en el 76, y ahora estamos en el 87, ya pasó. Cuando me vuelvo a presentar, digamos, fui la primera nieta que hace eso. Es decir, y lo llevé al banquillo, con todo Mm, lo que eso implicaba, ¿no? Em, no con un ánimo de venganza, sino digo, bueno, yo quiero justicia para mí y para mis padres, claro, ¿no? Y claro. también para saber si ellos decían dónde había nacido, porque la verdad que hasta el día de hoy no lo sé. Digo, este hombre sabe sabe dónde estaba mi mamá. Y aparte para él le convenía porque iba a ser un atenuante. Si hubiese sido pillo, perdón por la palabra, hubiese sido un atenuante para la justicia que es muy democrática, le da a ellos tienen toda, todas las de la ley, ¿no? Y está muy bien que así sea. eh, y no lo hicieron. Digamos, seguían insistiendo que yo era hija biológica y que ellos, bueno, un montón de cosas que, de hecho, aparte después hasta el EAF presentó el informe de mi madre, que también estaba ahí porque ya habíamos recuperado los restos de mi mamá y bueno, pero no, yo no tuve más contacto con ellos. Tenía un hermano menor que me lo crucé de vuelta ahí, la verdad que un amor, estuvimos hablando un ratito, se llama Hernán.
yo a él lo ingresé en abuelas porque yo me acuerdo que lo fuimos a buscar, ellos no podían tener hijos, ese chico no era hijo biológico. Y Hernán se analizó y no dio con nadie, pasa que ya era del 80, los dos casos de abuelas del 80 están resueltos, los dos que tenemos hasta el día de hoy registrados. Eh, y, pero con ellos nada, y la verdad que, no sé, en esa época yo no me preparé mucho porque soy como bastante fuerte y la verdad que ir ahí, yo había sido madre hace un año, venía como media movilizada. Y entonces, claro, yo también un montón de cosas las entendí después cuando fui madre. ¿A quién se le ocurre tener un pibe y que no preguntarle dónde vino? Es decir, no, sí, porque viste que hay dimensiones que por ahí me parecen hasta normales. Bueno, yo recién cuando fui madre dije, ah, claro, esta señora de golpe me apareció el marido con un bebé. Es decir, estaba todo bien, no, no, como bueno. Claro. Em, ellos están dentro del circuito represivo, yo eso no lo puedo olvidar. Ellos tienen que, digamos, pagar, ¿entendés? Como, bueno, la justicia los citó, les dio 10 años, que cumplieron, no todos, pero cumplieron bastante y hace un tiempo habían salido con condicional, bueno, no sé, pues yo mucho tampoco no lo voy siguiendo, no me interesa, pero sí obviamente con los cuidados, ¿no? Vivimos muy Mm. lejos por suerte, bueno, ya después no tuvimos como esta cosa de llamados y demás. Siempre estuve muy atenta porque, bueno, no sabes con esta gente qué puede pasar. Como Sí. eso es Elena muy vive ahora en la provincia de Córdoba, en el Valle de Punilla. Y bueno, le doy la palabra a Mónica, que había pedido para preguntarte, Elena, y ya va, quizás sean una de las últimas preguntas para después pasarle sí, a Adriana Briff. Alicia. Ah, Adriana, Sí, perdón. Y a Alicia que ya Ah, está conectada. Así que, Mónica, adelante. Bueno, un poco me sacó las preguntas, Carlos. Agradecerte, Elena, agradecerte esta actitud tuya, esta entereza. No parece que tuvieras 50 años. Muy valiente todo lo tuyo, cómo te has reconstituido y armado tu vida. Y que nos cuentes un poco qué es de tu vida ahora. ¿Tenés una hija, sos madre? Eso me interesa saber. no, espero haber respondido las preguntas, perdón, que me han hecho. Bueno, y ahora yo me vine en el 2011 nos vinimos con el padre de mi hijo a Córdoba, como a hacer una vida nueva y demás. Y bueno, y acá, por lo menos por ahora Mm, estoy acá. Estuve siempre con laboro en abuelas, pero yo estuve trabajando en Abuelas Córdoba hasta hace poco, porque bueno, justo este año renuncié a como el trabajo de ir hasta allá, pero bueno, siempre la cuestión de las entrevistas, charlas, eso lo hice toda mi vida. Y ahora dedicándome a la docencia, a estar en mi casa, tratando de surfear la ola en este país tan complicado, agarrándome a mis amistades, al amor, a mi hijo, a tratar de que esté lo más sano posible. No te digo que fingir demencia, porque no, ni se puede no se siquiera, porque puede. pasan tantas cosas que ni siquiera puedes fingir demencia. Pero No. bueno, esto, como visitar a mi familia, que tengo una familia enorme, toda en Buenos Aires, muy, muy grande, y que realmente es mi conexión también en cuanto a la vida, ¿no? Y al amor y a la construcción. Y bueno, un poco, Mónica, en eso. Siempre estudiando, porque estoy viendo qué puedo hacer, que me gusta. Y nada, tratando de estar, yo no sé, creo que estos tiempos son tan complejos. Te juntás con las amistades y dices, ¿cómo puede ser que no pase nada y no explote? Y no, no se puede, es decir, como realmente creo que es un momento de guardarse tal vez, ¿no? Como que hay un momento de irnos para adentro, pero en el buen sentido, ¿no? Esto de, bueno, cada uno en la suya, sino de conectarnos, de nosotros acá nos juntamos en el barrio y cada tanto es una guitarreada para unarse, ¿no? Como, bueno, estas cuestiones. Y no sé, yo a veces soy muy escéptica, pero bueno, como que a veces me pongo esto, no entiendo nada que pasa y tampoco podés al mismo tiempo hacer mucho. ¿Cómo haces con esta gente que no le importa nada? Es decir, si a los jubilados lo cagan a palo. Es decir, ay, perdón por el vocabulario, soy muy mal hablada. Esto no está grabado, ¿no? No está siendo grabado. Sí, Sí, está está No hay grabado. grabado. problema. Ay, no, bueno, Mariano, Pero no no lo te pases. preocupes. No, no lo pases.
Después me van a retar. No te No, pues yo preocupes. ahora no estoy Es un necesitando. fogón, te repito, es un fogón, es De justamente eso, amigos. vernos Sí, qué entre bueno. Es amigos. fuego amigo, Sí, por suerte, fuego sí. amigo. Así que nada, Mónica, un poco en eso. Y la verdad que yo, el año pasado fue muy malo, porque más allá del país, emocionalmente sufrí muchas pérdidas y eso a mí me devastó. De hecho, Mariano sabe de la María, que es una compañera de abuelas, muy querida. em, y este Ujú. año, el año pasado, mi hijo siempre quiere pasar las fiestas con mi familia, pues somos un montón, entonces vamos y imagínate, mi abuela tuvo 6 hijos, tengo primos, un quilombo acá no tenemos nada, no vive nadie en Córdoba, solo nosotros. Entonces me hizo bien, me quedé con mi familia, viste, como bueno, el abrazo, estuvo bueno. Así Elena, que empecé 26 mejor, mejor eh, parada. Elena, Bien. discúlpame que te interrumpa un segundo. Sí, Está dale. Néstor Fantini en Sí. Washington y pudo salir de la conferencia de Amnistía Internacional y Ah, quiere saludarte y saludar a todas y a ok, todos. Adelante, Néstor. gracias. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Perfecto. Sí, hola, Néstor. hola. Hola, sí, perdón por interrumpir, ¿ah? Perdón por interrumpir, Elena. Como decía Mariano, estoy en Washington, D.C., en la conferencia anual de Amnistía Internacional Mm, USA, aquí en el hotel de Mayflower. eh, y como fundador del Fogón, lo empezamos 5 años atrás, no quería dejar de estar en este encuentro, ¿ah? Este encuentro tan importante en el que con Elena y la doctora Parnoy se hace un ejercicio de memoria histórica a 50 años del golpe cívico-militar. Eh, el domingo, aquí en Washington, voy a hablar en un panel de amnistía sobre el autoritarismo, las conexiones entre la experiencia argentina de la década del 70 y las prácticas mm, autoritarias en el Estados Unidos actual, ese Estados Unidos de hombres enmascarados en utilitarios sin patentes que secuestran a trabajadores, a hombres, mujeres, niños. Mañana, el sábado incluso, marcharemos frente a la Casa Blanca para protestar. Este es mi granito de arena en estos tiempos extraordinarios que vivimos, tiempos en el que algunos innombrables, con muchas copas y premios, pero sin moral, le dan la mano al tirano y otros marchamos en mm, las calles. Así que muchas gracias por lo que están haciendo ahí y recordando a Pablo Balustra, mm. Hugo Vaca Narvaja, Mocarce, Florencio Díaz. Memoria, verdad y justicia. Y perdón por la interrupción y gracias Cecilia, Mariano y Adriana y Elena, por supuesto, ¿ah? Y la doctora Parnoy. Un abrazo grandote, ¿ah? Abrazo, Néstor. No, Gracias, gracias, Néstor. Néstor. Muchísimas Un Besos, gracias. abrazo. abrazos. Gracias, Fuerza. Néstor. Y bueno, Bueno, viste cómo sí, es. Acá siempre el pueblo es que pone el cuerpo. O sea, es así. sí. ¿No? Elena, Sí, bueno, justo lo nombró a Balustra, Néstor, y te cuento que está presente también Pablo Balustra, miembro de Hijos, acá y lo veo ahí a lo estás Pablo. No sé viendo. si me ve a mí. Bueno, Elena, si querés, te doy la palabra para que cierres y ya enseguida le pasamos la posta a la parte cultural, a Adriana Briff y a Alicia Parnoy. Pero cerrá, Elena, por favor, con lo que Bueno, te parece. sí, no, la verdad que bueno, esto, volver a agradecer este espacio, que la verdad que es muy lindo y muy necesario. Y bueno, yo me quedo un poco con esto, ¿no? Que me surgió hablando con vos, el tema del territorio en disputa y del tema de la memoria, sobre todo, ¿no? En estos tiempos. Que lo ejercemos siempre, no es que nosotros no lo hacemos, pero bueno, parece que hay que redoblar esfuerzos, así que confío siempre en nuestro pueblo. Gracias. Muchísimas gracias, Elena. Gracias Fuerza, Elena. por esa militancia, ¿no? Por la memoria y bueno, como decía Néstor, también por la verdad y por la justicia. Eh, bueno, aquí entonces, Cecilia, si querés, podés hacer un corte para terminar esta grabación y enseguida arrancamos. Pero son 30 segundos nada más, así que seguimos todas y todos acá.